Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días una vez más con ustedes en Sentido Común. Qué bien. Hoy hay resultados, expectativas de la continuación de algunos detalles, pero sobre todo ha ocurrido algo importante que hoy fue noticia y mañana será historia. Me refiero al encuentro de los líderes máximos de este país. Indudablemente, Luis Abinader y los tres expresidentes vivos son los líderes indiscutibles de este país en este momento. Mucha gente distorsiona, se salen de la realidad, pero ahí está. Esos son los líderes del país en la situación en que vemos. Aquí tenemos la llegada al Ministerio de Defensa, presidente Danilo Medina, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y el propio presidente Luis Abinader. Vamos a ver si tiene sonido, por favor. El propio territorio haitiano con el apoyo decidido de la comunidad internacional. Se reafirmó. El encuentro realizado en el Ministerio de Defensa marcó un precedente en el país, aunque en un principio algunos líderes políticos pusieron resistencia, finalmente accedieron a participar reconociendo que se trata de una crisis que trasciende lo partidario. Conformar espacios de trabajo conjunto y bilaterales para la definición de una política nacional sobre Haití. 2. Convocar formalmente al Consejo Económico y Social, CES, como instancia institucional para discutir y consensuar propuestas concretas. A esta primera sesión del Consejo Económico y Social asistirían el presidente de la República, Luis Abinader, y los expresidentes participantes en esta reunión. 3. Entregar un informe periódico a los expresidentes sobre el estado de la seguridad nacional con respecto a la situación en Haití. Como resultado se acordaron medidas de beneficio para el país. Además, se estableció que se entregará un informe periódico a los expresidentes tras cada encuentro bilateral. Se acordó discutir, aprobar y promover una política exterior unificada y conjunta sobre las implicaciones de la situación haitiana. Para lograrlo, el presidente Abinader sostendrá encuentros bilaterales en los próximos días con todos los expresidentes. Sobre la situación de Haití, los participantes coincidieron en que Haití atraviesa una de las peores crisis humanitarias, institucionales y de seguridad de su historia reciente. La ausencia de un gobierno funcional, el control territorial de bandas armadas y la incapacidad del Estado haitiano para garantizar derechos básicos a su población generan una situación de inestabilidad que amenaza no solo a la población haitiana, sino a toda la región. Los participantes coincidieron en que Haití atraviesa una grave crisis humanitaria y una escalada de violencia que no da señales de cesar. Sobre las medidas en la frontera, los expresidentes conocieron los detalles de las acciones implementadas para reforzar el control fronterizo, incluyendo la construcción de la verja perimetral inteligente, el despliegue permanente de tropas especializadas y el uso de tecnología avanzada para la vigilancia y protección del territorio. Coincidieron en que estas medidas son esenciales para preservar la integridad territorial, enfrentar el tráfico ilícito de personas y mercancías y salvaguardar el orden público.
Aunque el presidente Luis Abinader se reunió a solas con Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, al encuentro también asistieron el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, el comandante del Ejército, el director de Migración Luis Rafael Lee Ballester y el cónsul haitiano en el país. En conjunto abordaron la realidad fronteriza y sus desafíos. Bien, señores. Vieron algo que yo le afirmo de que no ha tenido precedente en la política de la República Dominicana. No sé si para bien o para mal. No ha habido precedente cuando se trata de un asunto como es el tema de las relaciones dominico-haitianas, que sin duda alguna es una siamesidad, no sé si está correcta la palabra, pero tal fue descrito por Balaguer de que ambas naciones eran siameses, eran unos siameses o siamesas en un solo cuerpo. Es decir, en la isla, dos países que no hay forma mecánica de separarlos. Y eso, pues, sin duda alguna, pues, contribuyó o contribuye a las políticas que se ha establecido en lo largo de la historia en la República Dominicana y Haití. Resulta, señores, que un estado como el estado haitiano, que nace y se desarrolla en 4 años desde el punto de vista político independentista, fue del 1 de 1801 al 1804, su movimiento de independencia. Mientras que la República Dominicana se independiza o se separa en el 1844, es decir, 40 años después de pasar por una ocupación de los haitianos que duró 22 años. Es importante esto que estamos diciendo porque cuando la gente no conoce y no hace la referencia, se crean una serie de confusiones y falsedades en su análisis. Y en la cultura política hispanoamericana encontramos la rivalidad en reuniones para un punto determinado, es decir, un único punto, como acaba de ocurrir, a pesar de algunas cosas que se han comentado al respecto. Esto nos hace recordar y traerles a ustedes un pasaje histórico de el encuentro más famoso de dos políticos militares en la política de Hispanoamérica, y fue el encuentro de Bolívar, Simón Bolívar, con José de San Martín. Señores, una rivalidad de liderazgo ocurría en los años 1820, 1826, pero ante esa situación, la fuerza de San Martín, que era un militar político de mucho arraigo y de gran valor, por otro lado, Bolívar, con una rivalidad de carácter político y la separación o los enfrentamientos de las diversas regiones del Cono Sur con el resto del proyecto
de Bolívar en el orden de la política para Hispanoamérica. Mientras José de San Martín, que apoyaba o luchaba por una integración prácticamente monárquica, si se quiere, pues el prócer Bolívar insistía en una independencia. Y eso mantuvo una separación hasta que decidieron encontrarse ellos dos sin la participación de nadie más en Guayaquil. Eso ocurrió el 22 y 27, una reunión que duró 2 días. Ellos dos solos. Los asistentes estaban fuera de la mansión de donde ellos se reunieron y solo había un encargado que le pasaba de manera muy rápida los alimentos. Se los ponía en un lugar, se iba y ellos tomaban sus alimentos. Y así duraron 2 días reunidos José de San Martín y Bolívar. Y el resultado de esa reunión fue que José de San Martín se retiró y dejó a Bolívar para que ejerciera su criterio político, su programa político, y le endosó a sí mismo su ejército. Es decir, San Martín no se fue y le dijo a sus hombres, váyanse, sino que le ordenó a su tropa apoyar la iniciativa de Bolívar. Así culminó ese gran encuentro de esas dos figuras, dos colosos de la política hispanoamericana. Hoy nosotros tenemos que celebrar que los más connotados líderes de este país, que son 4, comenzando por el presidente de la República y los 3 expresidentes, pues concitan más del 80% de la fuerza política y las decisiones políticas de este país. Y frente a esa situación, esa concentración que puede figurarse como un oligopolio político en términos de la idea y la opinión, pues se ve cercenada por la diferencia de criterios. Y hoy ha llegado el momento, un punto de partida, que independientemente de que hoy, mañana no estén los resultados, esta es la base para convertir la situación de los siameses en un solo lugar como una política de Estado dominicano. Es decir, convertir el tema de Haití y República Dominicana en una política de Estado, no en una política de gobierno, sino una política de Estado que conlleve permanentemente la secuencia de una condición de Estado constitucional, donde se consensue lo que hay que hacer. Si hay que hacer un muro, amén, es la voluntad. Si hay que hacer un zanjón para meter un mar artificial, amén. Lo que sea, pero que sea una política de Estado dominicano frente a la situación de nuestra histórica crisis con Haití. Porque cuando hablemos de del nacimiento de la República, tenemos indudablemente que pensar en Pedro Santana. Olvídese de los resultados y de lo que se dice, de lo que se ha escrito, de las falsedades y las verdades que se escriben sobre los hombres cuando ejercen. Esos 4 políticos que se reunieron ayer,
Cada uno deja su impronta positiva, independientemente del criterio que haya. No hay un solo de ellos que no haya sembrado impronta en la nación dominicana. Entonces, esa impronta vamos a juntarla y vamos a hacer fuerza, vamos a crear una fuerza que determine y garantice la soberanía del país. Claro está, vamos a seguir hablando del tema, pero vamos a hacer una pausa porque el tema es un poco más largo. Señor director. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. Bien, señores, continuamos con el tema. Hace ya mucho tiempo que ameritaba un encuentro con los más destacados pensadores políticos en la praxis de la historia, porque los más destacados, independientemente de que hayan algunos más sabios, son los 4 que se reunieron. Son los líderes que han llegado al poder, y el llegar al poder es lo que el culmine de un político. Entonces, los más destacados políticos de la República Dominicana
son Luis Abinader, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Con excepción de Abinader, el orden de los demás no importa, porque ahora el líder de todos es el presidente Luis Abinader, por eso es el presidente. Entonces, aquí no hay nadie políticamente más destacado que estos cuatro personajes. Ellos tienen experiencia vivida, porque todos, a excepción de Hipólito, gobernaron el país por más de una vez. Comenzando por arriba, Abinader por más de una vez, Danilo por más de una vez, Leonel Fernández por más de una vez, e Hipólito, que ha sido el único que ha gobernado por una vez, pero lo que tiene de vivencia y de práctica compensa más de una vez del ejercicio presidencial que ha tenido. Estamos hablando con veteranos todos. Qué bueno que podemos hablar con orgullo de esa situación. No son novatos, son veteranos de la política que implica las relaciones entre dos países. No estoy hablando de ningún otro tema, sino el punto de partida de patria, el punto de soberanía, que en este momento no hay nadie más que los que se reunieron ayer. Entonces, qué bien que tenemos 4 líderes que han ejercido la presidencia de la República vivos. Entonces, eso es importante. Y cada uno tiene cosas positivas que aportar. No me voy a cansar de felicitar al presidente de la República por haber logrado esa proeza. Pero también me voy a felicitar yo. Me voy a felicitar yo. Porque a mí nadie me va a felicitar, solo lo voy a hacer yo. Porque tengo más de 2 años, ¿sabes? 3 años proclamando, haciendo el esfuerzo, promocionando esa tarea. Y ahora, incluso, no ahora, y siempre estuve, y en un momento determinado pude haber logrado, haciendo el esfuerzo de ser yo la parte de esa situación, y fracasó, pero me siento satisfecho y creo que eso mismo deben hacer, lo planteé aquí ayer, los ministros de este país. Deben preparar una vez al año un almuerzo, un encuentro, un motivo de encuentro para intercambiar, porque qué mejor asesor de un ministerio que uno que haya sido ministro. Y hay un asunto muy especial. El próximo ministerio que debe hacer este encuentro con los exministros en este momento es el Ministerio de Agricultura. Es el Ministerio de Agricultura que debe tomar el ejemplo del presidente de la República y convocar a todos los exministros para discutir una política de modernización, tecnificación e implementar proyectos de futuro en el área agroalimentaria del país. Y lo planteo porque sé que lo necesitan. Es urgente, pero
ese otro debate. Lo importante es que se realizó el encuentro de los presidentes. Ahora queda en cada uno de ellos diseñar con su equipo la política a someter al presidente de la República para que bajo un consenso se cree una política de Estado sobre el tema de la permanencia de Haití y nosotros. Se trata de un conflicto que tiene un tiempo desde el 1822 aquí entre Haití y la República Dominicana. Entonces, señores, eso es importante que tengamos en cuenta que se puede hacer las cosas. Hubo gente, comentaristas, periodistas que dijeron que se iban a entrar a piñazo, a trompadas entre los exmandatarios y todo eso. Esas barbaridades la hablaron una serie de, no voy a decir qué, de comunicadores, periodistas, escritores, en fin, como si se tratara de animales. Y los hombres o mujeres que llegan a la presidencia no son, de cualquier país, no son animales. Llegan por algo. Y ese algo aquí se establece bien claro. Aquí no hubo nadie que superara en el 20 al presidente Luis Abinader. Nadie hizo un planteamiento más práctico y más viable que el presidente Luis Abinader. Pero no lo hizo en el 12 nadie más pragmático que Danilo Medina o Hipólito en el 80, en el 80. Hipólito fue el que concitó todo el liderazgo de la política gubernamental en el proceso que le correspondió. Todo le salió bien. No había absolutamente nada que no fuera la aceptación de ese liderazgo que lo impuso y lo llevó a la presidencia de la República. Lo mismo Leonel Fernández. Es decir, que llegar a la presidencia de un país, y especialmente de la República Dominicana, es una demostración fehaciente de la mayor imposición de la idea política. Y ahí está claro. Ahora, lo que sí hay que materializar es el resultado de ese encuentro. Y que esa armonía que se vio, incluso que se vio a Hipólito entusiasmado hablando con el presidente Leonel Fernández, deben permanecer, aunque sea en el momento único de un tema, porque en este tema no debe haber contradicción. Entre ellos, yo claro, por ejemplo, si usted me pregunta, yo voy a diferir de algo que se mencionó en esa cumbre. Mi diferencia es que yo no estoy con el muro físico, ni inteligente ni no inteligente, no estoy con el muro físico. El muro parcial, por un problema de propiedad, de interconexión y protección de propiedades por asentamiento, es otra cosa. Porque yo soy partidario de convertir la frontera
bajo un concepto de Estado en un asentamiento de desarrollo productivo que al mismo tiempo se integra a un sistema de vigilancia que conlleve a mantener una relación de producción y comercialización, pero en una evidente separación de los dos países. Entonces, soy partidario incluso de la construcción de 3 hospitales donde tenga la mitad haitiano y la mitad dominicano. Y esos hospitales podríamos hablar, eso da para hablar muchísimo. Y así no tenemos la pena, si se quiere, de tener que sufrir que una parturienta, por temor a no ir a un hospital donde se sentía amenazada con su seguridad, pues tuvo que parir en su casa y sencillamente perder la vida. Ese no es un solo ejemplo, pero lo pongo porque es reciente. Entonces, ¿qué resuelve eso? La construcción de un centro médico moderno, inteligente, que tiene la mitad de aquel lado y la mitad de este lado. Así hay empresas comerciales, pues eso mismo se puede hacer, con 3 centros a lo largo de la frontera. Y yo estoy seguro de que a esos centros no les faltará muchas cosas, porque hay mecanismos para mantenerlos funcionando, para mantener los recursos humanos, los médicos de toda parte del mundo que estarían interesados en pasar a hacer pasantía, investigación, etcétera. Y sería sumamente bonito, importante. Ahora yo tengo 3 opiniones diferentes, porque eso lo planteamos nosotros hace varios años en un proyecto que hicimos de frontera. Y no voy a decir con qué presidente, pero no nos hicieron caso. Ahora tenemos 4 opiniones que podemos presentar y probablemente podamos convencer de que es factible construir 3 centros médicos intercomunicados por sistema de transporte y manejar una situación de salud de gran importancia, evitando el trauma, evitando la desgracia de que hay que negar o mal administrar un servicio médico, que eso cae en lo inhumano. Pero bien, se trata de otra cosa en ese orden, si no vamos a ir a una pausa, sin antes decir que saludamos perfectamente de todo corazón lo que acaba de ocurrir entre los líderes del país para como política a seguir, como política de Estado a seguir frente a la crisis con Haití. Pausamos, señor director. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo,
Un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bien, señores, cambiando un poquito el tema, porque creo que no ha quedado nada, no debemos nada en las explicaciones que hemos dado en torno a lo que es el impacto, y de verdad que me siento muy bien. Me siento muy bien porque me siento patriota. Me siento muy bien porque me siento digno de ser lo que soy. Y me siento bien porque los líderes aceptaron un encuentro, poniendo aparte todas las diferencias que tienen. Me siento bien porque vi a Hipólito y Leonel Fernández intercambiando, porque vi a Danilo, aunque es natural de todo, aunque debo decir una cosa, también la voy a decir. La voy a decir. Presidente Danilo Medina, usted sabe que yo personalmente lo he tratado y le tengo aprecio. Pero usted tiene que poner un poco aparte ese genio pacoredil. Usted sabe lo que estoy diciendo. Y no piense que es un ataque. Usted tiene que ser más flexible. Y hay muchas causas que justifican esto que estoy diciendo. Para la mayoría de la gente no, pero para mí y para usted sí. Usted tiene la suficiente praxis política vivida desde antes de ser presidente, desde que era estudiante hasta hoy. Y su rigidez lo ha llevado a trance que no han sido lo más simpático para usted mismo. Yo pienso que usted, hay tiempo para todo, para todo. Y esto no es un ataque, señor presidente, aunque lo esté haciendo. Lo hago público porque no tengo el acceso de hablar con usted. Pero pienso que usted, que es un hombre meritorio, debe pensar un poco en que las cosas del pasado no necesariamente aplican para hoy, o viceversa. Pero hay una cuestión que se llama diplomacia. Y la diplomacia política es algo muy importante. Contaba aquí en este mismo programa el encuentro de Bolívar y San Martín. Entonces, no hay diferencia, señor presidente Danilo Medina.
Si usted se siente agraviado, que de hecho es muy posible que se sienta agraviado, usted también ha agraviado a otros. Entonces, eso no se debe tomar en cuenta. Y lo digo con dolor, porque no es el caso de los otros. De los 4 jefes de la opinión pública, de la opinión política, usted es el más rencoroso. Y los rencores suyos duelen, pero no lo puede extender al país. Entonces yo quiero aprovechar esta ocasión para decirle eso a una persona que realmente le tengo simpatía, reconozco su trabajo, porque en ocasiones tuvimos trabajo político juntos. Porque yo he hecho trabajo para todos, incluyendo Luis Abinader. Pero hecho los 4, yo he tenido que ver con trabajo. Pero con trabajo no ni siquiera partidario pura y simplemente, sino trabajo coyuntural en su momento. Por eso hablo con la propiedad que hablo. Y porque sé que los 4 tienen capacidad y tienen herramientas que pueden darle positivamente a este país. Y sé que al presidente Luis Abinader hay que apoyarle las iniciativas y la praxis que sean positivas. Combatir lo que sea negativo. Yo me opuse y he criticado mucho varias políticas del presidente Luis Abinader. Y la puedo identificar, pero no es el momento. Pero lo hemos dicho públicamente. Hemos criticado que ni el presidente Luis Abinader, para comenzar por el último, ni el presidente Danilo Medina, ni el presidente Hipólito Mejía, ni el presidente Leonel Fernández han sido agradecidos. Ninguno han sido agradecidos, uno más que otro, pero no han sido agradecidos con el origen histórico de la Revolución de Abril. Los 4, y sometieron a los protagonistas de ese movimiento por la democracia, por la que ellos han sido presidentes. Porque sin ese movimiento de Abril, ni Balaguer, ni Leonel Fernández, ni Hipólito Mejía, ni Danilo Medina, ni Luis Abinader hubieran sido presidentes del país. Porque el 24 de abril de 1965 bifurcó la historia. Y de no haber ocurrido eso, la historia se hubiera ido por otro lado y tuviéramos otra situación en el país que no era democrática. Por eso nos quedamos con esta democracia imperfecta, injusta en muchísimas cosas y abusiva incluso. Pero preferimos esto que lo que presumimos que pudo ocurrir si no se bifurca la política en el 1965. Entonces, los 4 líderes de hoy que han pasado por la más alta instancia han ignorado, incluso violentado, han violado. Alguno de ellos puede ser enjuiciado por violar acuerdos que se hicieron para resolver la crisis constitucionalista. Y hay uno que es de mayor peso, si se quiere, sentimental, filialmente hablando, el presidente de la República. Porque que sepa yo, ni Hipólito Mejía, ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina tienen un pariente
cercano que fuera un constitucionalista como lo tiene el presidente Luis Abinader. El papá del presidente Luis Abinader fue un combatiente, militante, dirigente del movimiento 24 de abril. No de esos que dicen que estaban, etcétera, no, de lo que estuvo ejerciendo arma en mano el presidente el padre del presidente Luis Abinader. Eso por lo menos, en cierta forma, lo debe inducir a él. Y de los otros, conozco detalles que tuvieron en contra los padres, hermanos, etcétera. Estuvieron en contra del movimiento 24 de abril. Pero el presidente Luis Abinader no. Al presidente Luis Abinader le corresponde, más que a los otros, tener un espíritu de justicia y llamar a esos constitucionalistas que andan por ahí enfermos, rondando más de 80 años, la mayoría, sometidos a la injusticia más perversa de un grupito de este país, beneficiario de aquel movimiento constitucionalista que a la vez lo borran de la historia. Entonces, nosotros por eso no somos simpatizantes para ninguno, porque no le gusta que uno señale estas cosas. Pero es la historia que está ahí. Y ojalá, porque estas son cosas que no es lo mismo. A mí me va a llamar ahorita alguno de esos constitucionalistas y me va a decir, oye, eso que tú dices yo no te lo apoyo. Y fueron constitucionalistas. ¿Sabe por qué me lo van a decir? Porque son miembros de uno de los partidos que ha sido su verdugo, incluyendo este. Entonces, no son capaces ni de autodefenderse, lamentablemente. Y estoy seguro que voy a tener más de una o dos llamadas de alguien que va a protestar mi defensa a ellos mismos, diciendo debe ser más moderado, ese tipo. No hemos hecho nada fuera de lo correcto. Estamos hablando de justicia histórica. Estamos hablando de deuda que tiene el Estado Dominicano con ese grupo de constitucionalistas, y el Estado Dominicano en este momento tiene 4 administradores que han pasado y no han resuelto como deben resolver lo que estamos planteando. Porque Balaguer lo dejamos fuera por diversas razones e interpretaciones. Pero no podemos dejar fuera al presidente Leonel Fernández. No podemos dejar fuera a el presidente Hipólito Mejía, ni a Danilo, y mucho menos al presidente Luis Abinader, que debían ser verdaderamente guardianes de protección en lo justo de ese grupo que todavía sobrevive y que fueron los responsables de que esta democracia herida o enferma, lo que sea, llegara hasta este momento. Y ahí están con una pensioncita miserable, con sus derechos violados. Y hay otros que no fueron presidentes, que fueron jueces, como Rey Guevara, que tiene vela en este entierro, y que como juez no fue capaz de impartir la justicia que debió impartir a favor de la causa bien ganada de estos
constitucionalista a que me refiero. Pero eso no se entiende. Y se entienden otras cosas. Entonces, por lo menos el doctor Milton Rey Guevara tiene una menor culpa en cierto sentido y mayor por otro lado, porque él dice, bueno, yo como juez no tuve la suficiente información para tener una decisión. Pero si eso fue en realidad, eso también tiene una condena, porque debió informarse mejor. Porque él tampoco hubiese sido juez y llegar a la relevancia que tiene en este país, que la tiene bastante alta, si no es también por ese movimiento que referimos. Y somos parte de ese movimiento, a pesar de nuestra juventud, a pesar de nuestros 25 años, que es el espíritu que sentimos vivir. De todas maneras, señores, siempre nos falta tiempo para seguir, pero es una obligación decirle a ustedes que mañana estaremos de nuevo con este canal, a través de este canal, con ustedes en Sentido Común. Hasta entonces.